Buenos días, jueves. Buenos días, doctora. Buenos días, doc. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a continuar con hipertensión. Y en este caso, ayer hablábamos de esta escala de riesgo cardiovascular total, y les comentaba que cuando nosotros hablamos de riesgo, o sea, nos referimos finalmente a la posibilidad de que el paciente hipertenso tenga un evento cardiovascular en los próximos 10 años, manejado en muchas estadísticas, en muchas calculadoras por porcentajes, menos del 10%, más del 10%, 20%, etcétera, y que en esta escala de la Sociedad Europea, que se está manejando desde el 2013, pues nos lo facilita no en base a un porcentaje, sino en base a un riesgo que es equivalente, ¿no? Menos del 10% es un riesgo bajo, de un 10% es un riesgo moderado, más, más del 20% ya lo consideramos un riesgo alto, ¿sí? Y bueno, el riesgo muy elevado pues, sería más de un 30% probablemente. Entonces, estos pacientes, con solo saber las cifras de presión arterial y si tienen factores de riesgo, podemos determinar la posibilidad de riesgo cardiovascular. De modo que los factores de riesgo que aquí comenta, de 1, 2 o 3 factores, son los factores de riesgo cardiovascular comunes, y la diabetes queda como un factor especial, donde ese solo hecho de ser diabético pone al paciente en un riesgo cardiovascular alto, y si ya tiene un daño a órgano blanco por diabetes o una enfermedad cardiovascular establecida, el riesgo se vuelve muy alto. Y es una forma muy simple y muy fácil de determinar los riesgos. En nuestro país, la norma oficial mexicana tiene muchos espacios vacíos, y por eso es que nosotros tratamos de adaptarnos a algunas guías. En este caso, esta es una petición, una propuesta que se está haciendo para definir un paciente que tiene un estado cardiovascular saludable, ¿sí? O sea, una persona que tiene un colesterol total menos de 200, presión arterial menos de 120/80, una glucosa en ayuno de menos de 100, un índice corporal de menos de 25, que no haya fumado en el último año, que tenga una alimentación correcta y que por lo menos realice 150 minutos de ejercicio por semana.
¿sí? Si él cumple con los 7 puntos, pues esta persona tendrá una salud ideal. Si solo cumple con 5 o 6, tendrá una salud buena. Si tiene 3 o 4, sería una salud regular. Si tiene 1 o 2, sería una mala salud. Y si no tiene ninguna de ellas, pues sería básicamente un paciente no sano. Sí, esa es la propuesta que se ha hecho aquí para México. Está en vías de autorizarse, ¿no? Pero son las modificaciones que se han hecho, que se intentan hacer a la norma para actualizarla porque es una norma muy vieja y poco actual. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la hipertensión? Esto ya lo hemos hablado en diapositivas anteriores, pero en cuanto a los síntomas pueden ser muy variados. De pronto el paciente ya ubica cuáles son los síntomas de cuando la presión está alta, porque no son específicos, ¿no? La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes, aunque recuerden que el mismo dolor genera elevación de la presión arterial, entonces a veces no sabemos si el dolor, si la cefalea está elevando la presión o si la presión alta es lo que genera la cefalea. Ahí queda un poquito de vacíos, pero bueno, aquel paciente que ya sabe ciertos síntomas, cefaleas, tinnitus, fotopsias o alteraciones generales en la visión, vértigo en algunas ocasiones, astenia, dinamia, pueden ser síntomas de hipertensión. ¿Sí? O algunos pacientes inclusive pueden manejar cifras de 180 a 100 y estar completamente asintomáticos. Lo más importante, además de los síntomas, es la toma de la presión, que ya lo hemos estado repitiendo también. El paciente debe estar sentado. Si viene de caminar, debe descansarse por lo menos 5 minutos, que no haya comido, que no haya fumado, que no haya hecho actividad física en los últimos 30 minutos, que esté con el brazo relajado para poner el brazalete, que los pies los tenga en el piso, que la mano la tenga abierta, relajada, y debemos hacer 3 mediciones en promedio, donde la primera es descartada como valor real y las otras 2 mediciones que deben tener un espacio de 2, 3, les digo, la literatura varía dependiendo de la guía, pero algunas guías dicen 2, otras dicen 3, otras dicen 5 minutos. Bueno, la cuestión es hacer 3 mediciones durante la visita al consultorio para poder hacer un promedio de las últimas 2 mediciones, ¿sí? Si el paciente tiene alguna arritmia, que lo podemos valorar desde el momento en que va descendiendo bueno, en el caso de que teníamos un baumanómetro, un esfigmomanómetro de mercurio, podíamos evaluar qué tan regular era el descenso de la barra mercurio. En el esfigmomanómetro anaeroide, ahí también de pronto la velocidad con la que se mueve la aguja puede ir variando y eso nos hace pensar que el paciente tiene una arritmia. En esos pacientes, lo ideal es que también se haga un promedio de las 2 o 3 tomas. ¿Sí? Recuerden ustedes que debemos utilizar un brazalete adecuado. Si es una persona muy delgada, pues se debe utilizar un brazalete pediátrico. Si es una persona convencional en un promedio, peso promedio, hay que utilizar el brazalete de 12 a 13 centímetros de ancho y 35 de largo. Y para los obesos, cuya circunferencia de brazo es de más de 32 centímetros, hay un brazalete para ese tamaño, ¿no? Inclusive en los brazaletes, si ustedes se han fijado, algunos en los que son realmente aceptados para su uso, tienen en la orilla las medidas de largo y el grueso, ¿no? El ancho, ¿sí? Tratar de que el puño esté a la altura del corazón y medir la presión en ambos brazos en la primera visita y siempre tomar como referencia el brazo con el valor más alto. En pacientes mayores, en pacientes diabéticos o con sospecha de hipotensión ortostática, se debe modificar la posición, se debe tomar acostado y luego se debe sentar al paciente o poner de pie y volver a checar la presión porque
normalmente al estar acostado y levantarse, la presión debe mejorar. Si no hay esta mejoría de por lo menos 10 milímetros de mercurio, entonces debemos sospechar que hay algún problema, ya sea de neuropatía, obstrucción, que nos lleva a una hipotensión ortostática y el riesgo de síncope. Bueno, aparte de la toma de presión arterial en el consultorio, tenemos otras técnicas para el diagnóstico de hipertensión ambulatoria. En este caso tenemos un equipo, un aparato que se llama monitor de presión arterial. Este es un equipo que, así como el brazalete del baumanómetro, se le coloca al paciente y una grabadora que él lleva en la cintura, que está programada a checar la presión cada 30, 40 minutos, dependiendo de cómo lo programemos nosotros como médicos. ¿Sí? Y cada 30 minutos va a estar checándole la presión durante todo el día, por 24 horas, mañana y noche. Este tipo de monitoreo nos ayuda a ver, principalmente a evaluar la presión arterial durante el sueño, durante la noche. Hay pacientes que en el día tienen presiones normales y en la noche, en los casos que tienen, en los pacientes que llegan a tener apnea del sueño, por ejemplo, durante la noche se les dispara la presión y eso nos implica un mal pronóstico para ese paciente. ¿Sí? La automedición de la presión arterial, eso es algo que también se está validando mucho en las últimas guías, el darle el poder al paciente de poder de vigilar su presión con su equipo digital en casa. Recuerden, les mandé una liga ahí donde pueden verificar si el equipo está validado para un uso ambulatorio. Y entonces el paciente, sin la presión del médico, sin la presión del consultorio, puede checar sus presiones, irlo anotando, hacer un registro y llevarnos para una evaluación esas cifras. El detalle a veces de la automedición en casa es que el paciente se obsesiona, se presiona mucho con el equipo y entonces tiene molestia y se checa la presión. Da 3 pasos y se vuelve a checar la presión. A la hora se vuelve a checar la presión, ¿no? Ve que está alta y se está checa la presión. Entonces, eso es importante decirle al paciente que la automedición de la presión arterial en domicilio es solamente en la mañana y en la noche durante 7 días continuos en el caso de que estamos iniciando un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Y que debe estar limitado a esas tomas porque si se está tomando continuamente la presión, pues no le va a beneficiar, al contrario, le va a perjudicar. Esta automedida de la presión arterial nos proporciona información sobre cómo está respondiendo el paciente a la terapia que le hemos agregado, ayuda al paciente a hacer evidente esta mejoría y favorecer la adherencia al tratamiento. Nos ayuda también a la evaluación de la hipertensión de bata blanca. Esta condición, ya se los he comentado también, es la condición en donde el paciente en casa tiene una cifra de presión arterial normal y cuando llega ante un médico o en un consultorio, ese estrés psicológico de saber que va a ser evaluado le incrementa drásticamente la presión y las veces que ustedes le chequen la presión en el consultorio la va a tener alta, pero cuando regresa a su domicilio se checa y sigue estando normal, ¿sí? Entonces esa hipertensión de bata blanca que a nosotros no nos permite, porque de verdad que hay pacientes que todas las veces tienen 180, 100 en consultorio, pues con la automedida en casa, en domicilio, pues nos puede ayudar a valorar su control. La condición es que los equipos digitales no son exactos, son muy aproximados, algunos están validados, pero tienen un margen de error. Entonces, si sabemos que la presión ideal es de menos de 140/90 tomada con el equipo de consultorio, ya sea, les digo, quienes tenemos todavía la ventaja de uno de mercurio, quienes tienen uno anaeroide,
Lo ideal es que sea menos de 140/90, pero en este caso, que ya es digital, entonces los rangos reducen. Entonces las presiones ahí se reducen y el objetivo con este equipo es de menos de 135/85, ¿sí? Lo ideal para considerar que está controlada es abajo de 135/85. Ya no nos esperamos a menos de 140/90 por ser un equipo digital. Y estos aparatos obviamente deben estarse vigilando que no se descalibren continuamente, ¿sí? Los de muñeca, estos sí, los esfigmomanómetros de muñeca no están recomendados por ninguna guía. No hay casos muy excepcionales donde me ha tocado pacientes muy obesos, donde el brazalete ni siquiera el de obeso les queda, y bueno, en ese caso yo he tenido que aceptar el de muñeca, pero en general en las guías no está aceptado el uso de equipo digital de muñeca, ¿sí? Y les digo, algo importante es las mediciones se deben estandarizar 7 días continuos, día y noche, se deben anotar y para ser evaluados por el médico tratante. Más de esas tomas ya es un abuso. La otra condición, el monitor de presión arterial. En este equipo, igual como es un equipo electrónico, pues las cifras ideales durante el día son de 135/85, menos de 135/85, y en el sueño, que el paciente debe relajarse, que debe estar tranquilo, debe haber un descenso de por lo menos un 10 o 20% de la basal, y entonces para el sueño lo ideal es que la presión esté abajo de 120/70. Si esto se modifica, si esto no se cumple, entonces el paciente tiene un incremento de riesgo de eventos cardiovasculares. A estos pacientes les llamamos no DIPER. DIPER si tienen una respuesta normal y no DIPER cuando no hay un descenso. Obviamente eso indica para mí que el paciente está en alerta, que no tiene una relajación, que no está descansando, y si durante la mañana y durante la noche va a estar con cifras descontroladas, pues es mayor el riesgo de un evento vascular, cardiovascular. ¿Sí? Aquellos pacientes que también tienen diferentes presiones entre las que les da el consultorio y el domicilio, bueno, valdría la pena también hacer un monitoreo de presión arterial para ver qué es lo que está sucediendo, si es que realmente se está tomando bien la presión o es otras condiciones las que están sucediendo, o él esté manipulando las cifras para hacernos creer que está bien, ¿sí? Entonces, indicaciones para un monitor de presión arterial, este equipo que colocamos al paciente y se lleva por 24 horas, bueno, es la hipertensión de bata blanca, las cifras que son discordantes en consultorio y en casa, sin que sea realmente una hipertensión de bata blanca, la hipertensión grado 1 en consultorio es una cifra que está en el límite, que no sabemos si realmente es por estrés o está en esas cifras en casa. Ayer, por ejemplo, me llegó una chica con síndrome de Marfan, que el médico familiar le había tomado una cifra de 130/90. En consultorio, a la semana de que la vio el médico familiar, la vio en el consultorio y a mí me vuelve a dar una cifra de 140/90. Ella me dice, yo soy muy nerviosa porque por su problema he estado muchas veces en consultorio, me dice, no me gusta venir al consultorio. Bueno, en ese caso, una opción es el monitoreo ambulatorio con su equipo digital, o bien la otra opción sería un monitor de presión arterial por 24 horas. Eso nos podría definir si esa paciente realmente es hipertensa, ¿sí? Pacientes con una cifra normal, sin daño órgano blanco, pero con un riesgo cardiovascular total alto, como puede ser un diabético, ¿no? Un paciente diabético que trae cifras de 130/80, podría considerarse realizar un monitoreo. Hipertensión
hipertensión asintomática, aquellos pacientes que no tienen síntomas pero llegan con cifras de 150, 160 pudieran ser importantes. Variaciones considerables de TA en la consulta, cuando la primera cifra me da 160 y la segunda cifra me da 140 y la tercera me da 150, cuando hay diferentes cifras que varían demasiado, también vale la pena hacer un monitoreo. La hipotensión ortostática, ya sea por disfunción del sistema simpático o por fármacos, es también una condición. La preeclampsia en mujeres embarazadas puede ser una indicación. La hipertensión resistente. La hipertensión arterial resistente es un punto muy importante. La definición es cuando un paciente toma 4 fármacos antihipertensivos a una dosis tope y no logra controlar su hipertensión. Ahí lo determinamos como una hipertensión resistente o antes llamada de difícil control, pero debe cumplir ese requisito, que sean 4 fármacos a dosis tope. A veces el paciente llega con cifras altas a pesar del tratamiento indicado, pero resulta que muchas veces no es que sea realmente resistente, sino que tiene mal apego al tratamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es uno hacer un poquito de conciencia en el paciente que debe estar tomando sus fármacos en orden y lo podemos complementar con un monitoreo de presión arterial para ver si realmente está tan descontrolado, ¿sí? Y en casos de sospecha de hipertensión nocturna, como en pacientes con apnea del sueño, pacientes obesos, pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica. Sí. Desayuno eso. Entonces, la definición de hipertensión la podemos manejar según el estudio que estemos valorando. Si es en consultorio, si la cifra es tomada en consultorio con un equipo ya sea de mercurio o anaeroide, la cifra debe ser de 140, 90 o más para considerarlo hipertensión. Si la toma está hecha en forma ambulatoria, si el paciente tiene su equipo digital y está tomándose las cifras perdón, este es el monitor de presión arterial. Si el monitor de presión arterial durante el día me maneja cifras arriba de 135, 85 y durante la noche 120, 70 o más, yo debo considerar el diagnóstico de hipertensión, ¿sí? O si en el monitoreo que hace el paciente en casa, las cifras que él me está reportando son de 135, 85 o más, entonces debo también considerar el diagnóstico de hipertensión. Bueno. Y si ya tengo la clínica y ya tengo las cifras de presión arterial, ¿qué estudios de laboratorio debo hacer? Realmente los estudios de laboratorio no son para diagnosticar la hipertensión. Los estudios de laboratorio que indicamos son principalmente para evaluar la existencia de daño a órgano blanco. Esto se los comentaba ayer. Hay daño a órgano blanco que llega a ser asintomático y hay daño a órgano blanco establecido. Entonces, si el paciente es hipertenso, hay que buscar una causa secundaria, hay que descartar más bien una causa o evaluar el daño a órgano blanco, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa y el hematocrito, bueno, la química sanguínea en general a mí me va a determinar si el paciente es diabético y si tiene algún otro problema agregado como puede ser la enfermedad renal crónica, ¿sí? O nefropatía, por lo menos. La biometría hemática me sirve a mí para evaluar principalmente el hematocrito, porque si el paciente tiene apnea del sueño o tiene poliglobulia, eso me va a favorecer la hipertensión, ¿no? Entonces, en ese caso sería secundaria esta condición. El examen general de orina me ayuda a evaluar la proteinuria, la albuminuria,
para determinar el daño a órgano blanco principalmente. Los electrolitos séricos, sobre todo potasio, saben ustedes que se eleva con frecuencia cuando ya hay un daño renal, sobre todo en un estadio 4, puede ya haber hipercalemia, ¿no? La tasa de filtración glomerular es muy importante para definir la función renal y la posible nefropatía, ¿sí? Un electrocardiograma es de rigor en todos los pacientes hipertensos y hacerlo cada año para ir evaluando qué tanta afección puede haber a corazón. Por eso les decía que, por ejemplo, cuando calculamos el eje eléctrico de QRS, debemos ponerle grados, porque no es lo mismo, o sea, un paciente hipertenso puede tener el electro de hace 10 años un eje a 40 grados y a los 3 años puede tener un eje a 0 grados y eso ya me indica que va modificándose un eje cardíaco que normalmente debería estar en 45 y que ahora se está desviando ligeramente a la izquierda. Eso me debe hacer sospechar que hay crecimiento o afección al músculo cardíaco, ¿sí? El perfil lipídico completo. Recuerden que no nos sirve solo colesterol, ya en muchos pacientes, sobre todo los diabéticos, necesitamos los valores de LDL, de HDL, de VLDL, ¿sí? Necesitamos un perfil de lípidos completo para determinar factores de riesgos agregados, ¿sí? Si estos estudios basales no tienen o no me ayudan o me generan una duda, pues puedo hacer otros complementarios, los que ustedes gusten, sobre todo para determinar, les digo, la condición es determinar el daño a órgano blanco. La excreción urinaria de albúmina, de proteínas, de un ecocardiograma, estudios que ustedes dirijan hacia la búsqueda, ¿sí? No están indicadas otras pruebas diagnósticas de primera instancia, o sea, tampoco es de que le vamos a pedir un ultrasonido renal y una tomografía y cosas de esas, si no hay una causa justificable, ¿no? Si ustedes me dicen, doctor, es que no se controla con los fármacos antihipertensivos y yo creo que tiene una estenosis, una estrechez de la arteria renal, ok, vamos a pedir un ultrasonido. Vamos a hacer estudios complementarios, pero hay que razonar y racionar los recursos del paciente, porque todo esto tiene un costo para el paciente o para la institución, ¿no? Entonces, debemos ser muy mesurados en lo que estamos mandando a hacer al paciente. Y bueno, ahora sí viene lo más interesante. Ya sé que tiene hipertensión, ya sé que tiene daño o no tiene daño a órgano blanco, y ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Pareciera muy fácil. Y quizás es muy fácil, pero requiere un poquito de experiencia y de sentido común, mucho sentido común, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes tratamos? No tratamos a todos los hipertensos. Si el paciente está en un riesgo alto, hay pacientes que están en un riesgo alto, ¿no? ¿Como quiénes? Pacientes que tienen una presión arterial normal alta, pacientes que tienen padres hipertensos, pacientes que son obesos, que son diabéticos, que tienen hiperuricemia. Esos pacientes tienen alto riesgo de avanzar, o mujeres que tuvieron preeclampsia. La preeclampsia es una condición que se asocia a hipertensión en el futuro. Entonces, esas personas que tienen algún factor de riesgo que los puede avanzar hacia hipertensión definida, hay que estarlos vigilando, hay que estarlos checando con un monitoreo, una revisión anual de por lo menos toma de presión arterial una vez al año. Hay que indicarle modificaciones en el estilo de vida y hay que hacer énfasis en el control de factores de riesgo cardiovascular. Estos pacientes no los voy a tratar con fármacos, pero sí les voy a empezar con las modificaciones en el estilo de vida y eso es una forma de tratamiento ya. Entonces, en el 2017, cuando la Asociación
Americana del Corazón, la AJA, propuso que las cifras de presión arterial se consideraran de 130/80 o más para hipertensión. Hubo mucha discusión y muchos dijeron, ok, está bien, 130/80 lo podemos considerar como hipertensión, pero a esos pacientes no les vamos a dar tratamiento farmacológico. Solamente vamos a insistir en sus modificaciones al estilo de vida, que es el primer escalón del tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Entonces, vaya, esto de las modificaciones en el estilo de vida es algo que ustedes no deben olvidar en cada uno de los pacientes. Es el primer paso que debemos dar, porque muchas veces nos vamos al tratamiento farmacológico y se nos olvida insistirle al paciente que debe modificar sus hábitos. Entonces, esto de modificaciones en el estilo de vida es parte del tratamiento a los pacientes, pero es un tratamiento no farmacológico. Entonces, empezando por estos pacientes con presión arterial alta, presión arterial normal alta, pacientes que tienen cifras entre 130, 139, 80, 89, no se consideran hipertensos, pero hay que tener una vigilancia con ellos, ¿sí? Aquel hipertenso que tenga riesgo alto y muy alto, además de las modificaciones al estilo de vida, en ellos sí voy a iniciar un tratamiento farmacológico inmediato al diagnóstico, ¿sí? Aquel paciente que tiene riesgo bajo o riesgo medio, pero que no controla su presión a pesar de que ha modificado sus estilos de vida. Miren que normalmente cuando uno diagnostica, llega el paciente al consultorio y le dice con cifras de 140/90, ¿usted es hipertenso? Muchos pacientes se bloquean, dicen, es que no quiero tomar un fármaco de por vida, ¿no? Se niegan a aceptar esta condición de hipertensión. Y entonces en esos pacientes las guías indican que una hipertensión grado 1, el tratamiento inicial durante un mes es solo modificaciones al estilo de vida. Un paciente en estadio 1 debe iniciar con modificaciones al estilo de vida, intentarlo durante un mes y revalorar. Si el paciente logró reducir colesterol, redujo peso, redujo cintura, mejoró hábitos alimentarios, eso tiene un impacto en la presión arterial. Y si eso mejora sus cifras, con eso es suficiente, modificaciones al estilo de vida. Pero si a pesar de ser un paciente con un estadio 1 que ya hizo modificaciones reales al estilo de vida y no se controla, entonces debemos empezar un tratamiento farmacológico. Y hay pacientes que les iniciamos tratamiento farmacológico y conforme va pasando el tiempo van haciendo conciencia y van mejorando sus condiciones y nos vemos obligados a retirarles los fármacos, ¿no? Entonces, este padecimiento no es decir, eres hipertenso y toda la vida vas a tomar medicamentos. O eras hipertenso, redujiste tus condiciones, mejoraste tus condiciones, te retiramos el fármaco y ya te curaste. No, el paciente que se diagnosticó hipertenso en algún momento lo va a hacer toda su vida, quizás controlado, quizás sin fármacos, pero es hipertenso al final de cuentas, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscamos con el tratamiento? Ya comentamos eso, no solo es reducir las cifras, el real objetivo del tratamiento es reducir el riesgo cardiovascular, reducir el impacto de la hipertensión, reducir la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular, reducir el riesgo de un evento vascular cerebral, de un infarto, de una nefropatía, de una retinopatía, para que no se vea deteriorada la condición física del paciente, ¿sí? Y bueno, vienen apartados especiales que vamos a tratar más adelante para los pacientes que son hipertensos, que tienen diabetes, que ya tuvieron un evento vascular, que tienen a lo mejor un infarto, que tuvieron diferentes condiciones donde debemos tener énfasis porque estamos hablando de menos de 140/90 para una población general sin daños, sin otros daños.
pero los pacientes con ciertas condiciones especiales, como insuficiencia cardíaca, como eventos vasculares cerebrales, como diabetes, son otro grupo que requiere de un control más estricto, ¿sí? En los pacientes, algo muy importante es que en los pacientes entre 60 años o por arriba de 60 años, las guías comentan que si el paciente está en un estado de fragilidad, se le puede mantener cifras entre 140 o 150. Es decir, si es un paciente muy delgadito, débil, que no se sostiene de pie, que con 120/80 se marea o tiene riesgo de caída, bueno, en estos pacientes donde la misma arteriosclerosis y la aterosclerosis pueden estar reduciendo el flujo sanguíneo cerebral, podemos mantener cifras entre 140 y 150, solo si el paciente lo requiere por fragilidad. Si el paciente tiene 60 años, pero es una persona activa, fuerte, con mucha vitalidad, hay que mantener cifras menores de 140. Hay que regresar al objetivo de llevarlo por lo menos a 130/80, ¿sí? Eso de los 60 a los 80 años, pues bueno, es dependiendo de la condición del paciente y se acepta en pacientes con fragilidad. Entonces, en el algoritmo de tratamiento que se han utilizado en muchas guías es el primer escalón como parte de un tratamiento son las modificaciones al estilo de vida. Esto puede tener un impacto tan fuerte que nos evite el llegar a un tratamiento farmacológico. Si aquel paciente que hace modificaciones al estilo de vida, además no logra, si realmente hace las modificaciones y no logra reducir su presión arterial, sigue con cifras de 140, 90 o más, entonces se inicia un fármaco. Las guías actuales dice que se puede utilizar cualquiera de los 5 grupos que tenemos como básicos, ¿sí? Se puede iniciar con IECAS, con ARAS, con beta bloqueadores, con calcio antagonistas o con diuréticos, cualquiera de los 5 adaptado a las condiciones del paciente. Que si es un estadio 1, lo ideal es iniciar con una monoterapia, un solo fármaco, pero que si es un estadio o un grado 2 o 3, debemos iniciar con una combinación de 2 antihipertensivos, ¿sí? Y que en ocasiones, si el paciente tiene ciertas condiciones especiales, pues hay que ir seleccionando lo que mejor le quede al paciente. Obviamente esto es como hacerle un traje a la medida al paciente. Sus condiciones generales nos determinarán el fármaco antihipertensivo mejor para él, ¿sí? Si a pesar de estas combinaciones de 2, de 3 fármacos, de 4, el paciente no logra controlar su presión, pues entonces lo ideal es mandarlo ya al especialista. Vean que hasta esta línea de tratamiento les corresponde a ustedes como médicos familiares, como médicos generales. Si no logran controlar al paciente con los antihipertensivos, entonces hay que mandarlo a un especialista, como puede ser el cardiólogo, ¿no? Idealmente debe ser el cardiólogo, porque luego me los mandan al nefro, al internista, y ellos pues definitivamente tienen, por alguna razón tenemos visiones diferentes, ¿no? Cada quien protege lo que necesita. El nefro piensa en el riñón, pero nosotros como cardiólogos estamos tratando de ver el global, ¿sí? Las modificaciones al estilo de vida que se sugieren son para todos los pacientes. Desde que se inicien con el diagnóstico, todos y cada una de las consultas a las que llegue el paciente debemos insistirle en que debe continuar con estas modificaciones. ¿Cuáles son? Suspender el hábito tabáquico, eso es muy importante decírselo al paciente porque nosotros lo entendemos como que debe estar incluido, pero el paciente si no se le dice, no lo hace. Entonces hay pacientes que ya se infartaron y siguen fumando porque nunca les dijimos que debe suspender el cigarro. Entonces suspender el cigarro, reducir el consumo de sal, reducir, no hay que eliminar por completo porque también eso puede llevar a una condición de hiponatremia que genera daño neurológico.
hepático, ¿sí? Entonces, reducir el consumo de sal, reducir de peso mediante una actividad física regular de por lo menos 30 minutos diarios o 5 días por semana, reducir el consumo de alcohol, adaptar una dieta sana, una dieta DASH, una dieta mediterránea, rica en fibras, baja en carbohidratos, con proteínas, ¿sí? El café, que por lo menos aquí en Chiapas todos tomamos café, mucho café, entonces tratar de moderar el consumo, no está prohibido, el paciente puede consumir una, máximo 2 tazas de café al día, si es que es un hábito para él, pero si es posible reducir eso, mejor. El control también de nuestras emociones es algo importante, el tratar de que el estrés de la vida diaria no nos afecte, de tener un espacio de relajamiento para los pacientes es importante. La contaminación, obviamente en las ciudades el riesgo de hipertensión y las complicaciones son mayores por esta contaminación del ruido, de la prisa, de toda esta situación, ¿sí? Y, bueno, no se recomienda la medicina tradicional en decir, pues es que yo me voy a tomar mi tecito de alpiste, pero no tomo mis antihipertensivos. Yo pienso que esta es una parte muy, muy respetable, debe tener un valor la medicina tradicional, la homeopatía inclusive, pero debe venir de la mano con la alopatía, porque hay condiciones que no se curan, se controlan, y podrán haber tratamientos alternativos que le ayuden al paciente, pero no lo van a curar ni le van a evitar en la progresión del daño, ¿sí? Entonces, habría que tomar con reserva, hay que darle el valor a eso, pero hacerle ver al paciente que también el tratamiento alopático es necesario, ¿sí? Si ya indicamos las modificaciones al estilo de vida y el paciente no mejora, entonces debemos iniciar un tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo moderado de que tenga un evento cardiovascular que no mejoró con los cambios en el estilo de vida, pues hay que iniciarle un tratamiento farmacológico. Y si los pacientes llegan con una cifra de 160, 100 o más al consultorio, pues en esos pacientes de entrada, en lo que hace sus modificaciones al estilo de vida, en la primera consulta hay que darles un tratamiento farmacológico. Solamente si llegan en un estadio o grado 2. Bueno, cambios en el estilo de vida. ¿Cuáles debemos recomendar? Debe ser recomendado en pacientes jóvenes que tienen una elevación moderada o aislada de la presión arterial sistólica. Es decir, hay pacientes que bajo estrés, pacientes jóvenes que bajo estrés, me ha tocado ver médicos internos que bajo estrés, vaya, no sé cómo pretenden ser médicos, pero bueno, bajo estrés se les dispara la presión, ¿no? Y en el internado. Entonces, esos pacientes debemos indicarles cambios en el estilo de vida antes de empezar un tratamiento farmacológico. Yo digo que en este caso una muy importante sería dejar medicina, ¿no? Si se me estresan y se les sube la presión cuando entran al internado, pues mejor dejen la medicina porque lo que les falta no es nada comparado con eso, ¿sí? Entonces hay que modificar los cambios en el estilo de vida si el paciente es joven, pero está haciendo picos de presión, ¿sí? Personas con presión arterial normal alta, 130, 80 y hasta 139, 89, ¿sí? Que tiene un riesgo cardiovascular bajo o moderado. En esos hay que indicarles modificaciones. Pacientes con hipertensión de bata blanca, aquellos pacientes que llegan al consultorio y tienen 180, 90, pero que fuera de consultorio las cifras están bien y que no tienen otros factores de riesgo. Esos pacientes que hacen picos de cualquier manera van a debutar con una hipertensión sostenida en algún momento, entonces hay que empezar a indicarle cambios en el estilo de vida, ¿sí? O pacientes con hipertensión grado 1, y si que
van a tener en algún momento que reducir el sodio, que el paciente realice ejercicio, porque cuando uno le dice al paciente, si yo le digo al paciente que haga dieta, lo primero que hace es dejar de comer, ¿sí? Eso no es una dieta. La dieta es modificar los hábitos de alimentación, restringir sodio, reducir cafeína, hacer 5 alimentos al día, realizar ejercicio físico, mantener un peso corporal óptimo, reducir el peso progresivamente y suspender aquellos hábitos que le afectan. Eso es realmente el realizar una modificación al estilo de vida en base a una dieta. Bueno, y vean ustedes el impacto, esto es muy importante, el impacto que tiene sobre la presión arterial sistólica. Si el paciente pierde peso, es decir, el objetivo es el peso ideal. Debemos llevar al paciente al peso ideal, pero bueno, por cada kilo de peso que el paciente pierda, reduce 1 milímetro de mercurio. Es decir, que el paciente puede llegar a perder hasta 5 o 10 kilos en un año y eso me va a reducir 5 o 10 milímetros de mercurio en promedio. ¿Sí? 1 milímetro de mercurio por cada kilo de peso que el paciente pierda. No debe ser un descenso drástico, debe ser un descenso lento, pero sostenido. Se dice que el objetivo es la reducción del 10% del peso del paciente en un año. Si un paciente pesa 100 kilos, lo ideal es que me pierda 10 kilos en un año para que no sufra un desbalance su organismo. Pero bueno, una pérdida de peso nos puede llevar a un descenso de por lo menos 5 milímetros de mercurio. Una dieta saludable, baja en sal, con muchas proteínas, con mucha fibra, me va a reducir hasta 11 milímetros de mercurio. La reducción de sodio, cuando es realmente importante, me reduce hasta 5 o 6 milímetros de mercurio. El incremento de potasio en la dieta se ha visto como una condición favorable que debe ser tomado con cuidado en pacientes nefrópatas, pero bueno, también la ingesta de potasio ha ayudado al control de la presión arterial y reduce hasta 4 o 5 milímetros de mercurio. La actividad física hasta 8 milímetros de mercurio cuando son 150 minutos por semana, ¿sí? Y a una condición, un ejercicio normal, una actividad normal, pero si el paciente hace ejercicios dinámicos e isométricos, es lo ideal, no ejercicio anaeróbico, eso no nos ayuda, ¿sí? Y la ingesta de alcohol pues reduce 4 milímetros de mercurio. Con estos cambios en los hábitos que son sumatorios, todo esto es sumatorio. Si el paciente pierde peso, si el paciente modifica la dieta, si el paciente reduce la sal, con solo eso está perdiendo por lo menos 20 milímetros de mercurio. Y si el paciente empezó con 140/90, su presión se puede reducir hasta 120/70, ¿sí? Con solo esas modificaciones a los hábitos de vida. Por eso algunos pacientes con los cambios en los hábitos pueden normotensarse sin requerir un tratamiento farmacológico. No dejan de ser hipertensos. Siguen siendo hipertensos, pero ahora están controlados, ¿sí? Eso es algo muy importante que ustedes deben hacerle ver al paciente. Mejoró sus hábitos, no requiere un fármaco, tenemos que seguirlo vigilando porque si él pierde esos hábitos, va a regresar a cifras de presión alta. Pero estos cambios son sumatorios. Todos se van acumulando, ¿eh? Eso es importante. Insistimos, suspender el tabaquismo, reducir las grasas saturadas, reducir el sodio, el alcohol, consumir muchas fibras, verduras, cereales, lácteos, pero sobre todo alimentos naturales, no procesados, ¿vale? No conviene que el paciente vaya al súper y se compre una bolsa de verduras congeladas
porque eso tiene conservadores que tienen sal, ¿sí? Lo ideal es que sean verduras naturales, no procesadas. Todo lo procesado tiene muchos carbohidratos y mucha sal. Entonces hay que indicarle al paciente que su dieta debe evitar los procesados, ¿sí? La actividad física constante, de moderada a vigorosa, el evitar los alimentos industrializados y el reducir la ingesta de sal a por lo menos de 4 gramos de sal al día, que eso traducido a un lenguaje normal sería menos de una cucharadita de sal al día, ¿no? Si el paciente ya consume que unos frijolitos enlatados, que un jamón envasado, eso ya lleva sal. Si el paciente le cocinan con Nor Suiza, con sustancias de estas que ya vienen procesadas, tienen sal, hay que hacerle ver que todo eso se contabiliza como sal. ¿Sí? Bueno, preguntas que tengan hasta aquí antes de que sigamos con fármacos. Doctora, no sé si lo va a mencionar ahorita, pero me quedó la duda de cuándo iniciar directamente con un fármaco. Perdón, no escuché. No sé si lo va a mencionar ahorita o no, pero me quedó la duda de cuándo, o sea, con qué pacientes iniciar Sí, directamente con el sí, fármaco. eso viene ahorita. Okay. Eso viene después, cuando hablemos de fármacos y los grupos especiales, ya lo veremos ahorita, ¿no? Los hábitos es la indicación general para todos los pacientes con hipertensión, son las indicaciones en los hábitos. Y ahorita ya vamos a definir qué fármacos en qué tipos de pacientes. Oiga, doctora. Dígame. Por ejemplo, en un paciente que ya se le dio tratamiento y ya mejoró su estilo de vida, ¿cómo nos daríamos cuenta que, o sea, que está mejorando? Si con los medicamentos, o sea, ya está tomando medicamentos y mejoró sus estilos de vida. ¿Y cómo nos damos cuenta si con los medicamentos está controlado? Ok, un paciente, por ejemplo, llega con cifra de 160 a 100 al consultorio en la primera cita. Ese paciente no podemos esperarnos un mes a ver si hace cambios en el estilo de vida. Entonces, ese paciente le iniciamos un fármaco combinado y le decimos, usted va a hacer esto. El paciente tiene que empezar a llevar un registro de su presión arterial. Inicialmente, cuando iniciamos el tratamiento farmacológico, le pedimos que se cheque la presión mañana y noche por 7 días y que nos reporte esas cifras. En esa primera toma de 7 días, lo que vamos a ver es el efecto del fármaco y con eso vamos a poder modificar o ajustar el tratamiento farmacológico. Para la siguiente cita al mes, el paciente ya debió haber modificado hábitos y ya debió haber reducido de peso, debe estar haciendo caminata, podemos tomar laboratorios de lípidos, de glucosa y valorar que han mejorado y las cifras de presión alta van a tener que seguir trayéndolas. Vamos a tener que seguirle pidiendo que se cheque la presión, ya no diario, pero sí por lo menos 3 veces por semana y que nos la vaya anotando, ¿no? Si a lo mejor a la semana el paciente ya había logrado una cifra de 130, 80, pero con los hábitos va reduciendo a 120, 110, yo me doy cuenta que ese paciente va mejorando porque sus cifras siguen reduciéndose y entonces yo puedo reducirle al fármaco antihipertensivo. Si ya tiene 110/70 y tiene 2 fármacos, entonces yo le quito uno de los 2 fármacos. Si se me sostiene y sigue con 110/70, yo le puedo retirar el siguiente fármaco, pero lo tengo que definir con los registros de presión que el paciente me lleve. Y las cosas que uno se da cuenta, ¿no? De que el paciente realmente está bajando de peso, que su glucosa mejora, que su colesterol mejora. Esos son parámetros de laboratorio que a mí me indican que realmente el paciente está mejorando sus hábitos. Porque pues no hay de otra. Hay que creerles, pero hay que hacerlo evidente también. Sí, doctora, gracias. Sí, por eso les digo que sí hay pacientes que al cabo de 2 meses podemos retirarles fármacos y se pueden quedar con solo hábitos.
Y no es que ya no sean hipertensos, es que modificaron sus hábitos y con eso mejoraron, pero el paciente sigue hipertenso, controlado, pero sigue siendo hipertenso y hay que estarlo vigilando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora. Al principio de las inicios de la clase mencionó usted los valores de tensión arterial. Entonces, vamos a tomar ya, el rango mayor a 130, como hipertensión, o todavía sigue siendo mayor a 140. No, el 130-80 fue una propuesta de la AJA en el 2017, que no fue aceptada por la mayoría de los comités europeos e internacionales, ¿sí? Entonces, nosotros como mexicanos nos guiamos en base a la norma oficial mexicana, y la norma oficial mexicana sigue manejando cifras de 140, 90 o más, al igual que la guía europea. Entonces, es lo que yo les comento. Si yo les voy a pedir algo, les tengo que especificar en base a qué guía me van a estratificar. Si yo les digo, estratifícame este paciente en base a la guía europea, ustedes deben saber que 140, 90 y más es hipertensión. Si yo les digo, en la guía de la AJA, ¿cuál es la cifra de hipertensión? 130, 80 o más, ¿sí? Pero en realidad, como cardiólogos, seguimos haciendo caso a lo que marcan las guías europeas. Las guías americanas no tuvieron un impacto realmente en la comunidad de cardiólogos. Está ahí y lo tienen que saber, pero no es la guía que más se está utilizando, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, ya los dejo porque ya son las 8. Váyanse a